Durante los últimos meses, unos datos económicos malos, unos datos económicos débiles, eran positivos para el mercado porque acercaban las bajadas de tipos. En este momento, esta dinámica está cambiando y está afectando a los mercados. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es viernes 26 de julio de 2024 y en este momento son las 21:28 hora en España, 15:28 horario en Nueva York. El día de hoy estamos viendo un rebote del mercado acompañado de un dato de deflactor de inflación muy en línea con lo esperado, incluso un poquito superior a lo esperado. Claro, ya llevamos 2 días donde los datos económicos son fuertes y el mercado tiende a reaccionar bien. Sí que es cierto que en el día de ayer terminó a la baja, pero ese es otro tema. Pero la reacción primera es positiva, algo que durante los últimos meses era totalmente impensable, porque unos datos económicos fuertes alejaban las bajadas de tipos y por tanto la reacción del mercado era negativa. Esta dinámica en estos momentos está cambiando o desde mi punto de vista está justo en el punto de equilibrio del cambio. Vamos a explicar el porqué de esta dinámica, por qué ahora va a cambiar y cómo va a afectar a los mercados. Evidentemente todo ello haciendo un análisis exhaustivo al dato de deflactor de inflación correspondiente al mes de junio que hemos conocido en el día de hoy, que ha salido muy en línea con lo esperado. Quizás hay algún salto que ahora veremos en detalle, pero muy en línea con lo esperado, por tanto por ahí no hay nada que buscar y sobre todo tenemos que hablar de ese nivel 5.500 del S&P 500 que se sigue resistiendo, de cómo el mercado de opciones está liderando en este momento los movimientos que hay en el mercado y cómo todo esto está afectando. Todo ello en el cierre de sesión previo a una semana fundamental, que es la semana que viene. Me atrevería a decir que es la semana más importante del verano, teniendo en cuenta que presentan 4 de las 7 mayores compañías, de los 7 magníficos, bueno, me atrevería a decir que son las 4 mayores compañías, 4 de las 5 mayores compañías, para ser exactos, porque Nvidia no presenta la semana que viene, y además tenemos pues todos esos datos de inicio y final de mes, como pueden ser, por ejemplo, los importantísimos datos de empleo, esa tasa de desempleo. Así que nada, dicho esto, vamos con los datos. Vamos a empezar hablando del dato de deflactor de la inflación, el famoso PCE estadounidense. El PCE subyacente de junio, que es el que excluye alimentos frescos y energía, que es el indicador preferido de la Reserva Federal para medir la inflación, lo cierto es que no mostró grandes sorpresas y fue muy en línea con lo esperado. Fíjense, el índice PCE subyacente subió un 0,188, nos vamos ya al detalle, 0,188% en junio. Esto es un pelín por encima de las estimaciones que lo situaban en 0,17. Ahora, las estimaciones redondeadas lo situaban en 0,2, las estimaciones, por tanto, se han igualado esas estimaciones. Pero bueno, si vamos un poquito al detalle, pues vemos como ha sido un salto, un ligero salto. Y la tasa interanual a 12 meses se ha mantenido en el 2,6%. Por tanto, oye, el dato principal, el dato que todo el mundo mira de primera es muy en línea con lo esperado. En los datos conocidos ayer, con el dato de Producto Interior Bruto, sí que es cierto que el dato de PCE subyacente trimestral mostraba que o bien el dato de hoy, el dato conocido hoy que correspondía al mes de junio iba a ser superior a lo esperado o iba a estar en línea con lo esperado y iba a haber revisiones en los meses anteriores. Esto es fundamental y esto es algo que hay que comprender en cuanto a este dato. ¿Qué pasa? Pues que cuando se ofrece la primera lectura del dato de Producto Interior Bruto trimestral, ese dato lleva inclusive un dato de PCE subyacente trimestral. Por tanto, te dan el dato de todo el trimestre antes de conocer el dato del último mes del trimestre, el mes de junio. Por tanto, en ese dato trimestral ya se veía que si veíamos las estimaciones del mes de junio, pues tenía que superar las estimaciones, o bien superar las estimaciones, o bien que salga en línea con las estimaciones, pero que los meses anteriores se revisen al alza. Bueno, pues ha ocurrido lo segundo. El mes de mayo se revisó al alza desde 0,08% a más 0,13%, y así pues queda un poquito en línea. Aquí tienen la imagen del PCE subyacente y tasa interanual, pues sí que es cierto que se mantiene todavía en el 2,6%. Fíjense que está
estamos comparando con unos datos, estamos comparando con una tasa interanual que se encontraba en el mes de junio de 2023 por encima del nivel del 4%. Esto es algo que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de tasas interanuales, es decir, ni mucho menos estamos en el 2%, por debajo del 2% ni mucho menos, pero que ni mucho menos estamos establecidos, estancados en el 2,6%, no, estamos casi por encima del 3%, o sea que la situación, el efecto base es algo que hay que tener siempre muy en cuenta. Con respecto a las tasas anualizadas a 6 meses, que es ya pues la primera mitad del año, fíjense que se quedan en el 3,4%. Evidentemente esto no es el 2%, es ampliamente por encima. Y bueno, pues como ya veníamos comentando por este canal, la inflación está estancada, está estabilizada, pero está por encima del 2%, del objetivo marcado. A 3 meses la tasa anualizada quedó en el 2,3%, se trata del dato más bajo desde diciembre, mientras que el de 6 meses es el dato más elevado del año, por abajo del 4% del año pasado. Sí que es cierto que hay que tener en cuenta, oye, que el dato de los primeros meses pues suele tender a ser más elevado que la segunda mitad del año. Vamos a ver si eso ayuda. Y oye, se puede aproximar la tasa interanual de todo el año 2024 a finales de diciembre pues más cercano al 3% que al 3,5%, que es donde se encuentra en estos momentos. El dato de PCE general creció un 0,08% intermensual, en línea con las previsiones y tras una lectura plana de mayo. Por tanto, sin grandes cambios, fíjense cómo la tasa interanual queda en el 2,51% en estos momentos. Bajo el capó, la deflación de los bienes duraderos continuó presionando a la baja con un menos 0,2%, mientras que los servicios crecieron intermensualmente un 0,2%. Para ser más exactos, si nos vamos al PCE Supercore, creció un 0,19% intermensual. Esto lo sitúa en un 3,43% interanual. Evidentemente todavía se encuentra muy elevado para lograr un objetivo del 2%, ¿no? Esto es algo que todos tenemos claro. Fíjense que el IPC Supercore, no el PC, sino el del IPC Supercore, que es la inflación de los servicios excluyendo la vivienda, pues te encuentra más cercano al 5%, y el PCE pues ampliamente por encima del 3%. Por tanto, oye, estamos lejos de lograr esos objetivos. Lleva 50 meses consecutivos los precios del Supercore intermensual subiendo al alza, y fíjense cómo un poco lo más preocupante de este dato ha sido un poco esa reaceleración de los servicios médicos. De momento nada del otro mundo, simplemente pues oye, hay que destacar un poquito lo que más ha sobresalido. En definitiva, y un poco por concluir, los datos han estado muy en línea con lo esperado y apenas han provocado reacciones en el mercado. Desde mi punto de vista no me parecen malos datos, incluso en este punto en el que nos encontramos, donde las bajadas de tipos están llamando a la puerta y donde el miedo a una desaceleración económica más grave de lo esperado pues está también presente. La verdad es que unos datos en línea con lo esperado es prácticamente lo más adecuado, porque si tienes unos datos por encima, pues oye, existe el riesgo o salta o hay temores de que la inflación se vuelva a reacelerar. Algo que desde mi punto de vista es muy complicado, pero oye, el mercado reaccionaría a ello. Y si salen datos muy inferiores a lo esperado, pues oye, los temores de desaceleración económica mucho más grave sí que irían en aumento. Por tanto, en este punto, unos datos en línea con lo esperado son muy positivos. Y en mi opinión, tanto los datos de Producto Interior Bruto como estos datos de deflactor de la inflación de hoy hacen que se descarten por completo las bajadas de tipos en julio. Evidentemente era algo que era inviable, las probabilidades eran muy bajas, pero bueno, sí que es cierto que ayer, antes de la publicación del dato de Producto Interior Bruto, saltaron un poquito. Desde mi punto de vista sería inviable, o sea, si tuviera que poner la mano en el fuego ahora por uno o por otro, pues me iría a que no habrá bajadas de tipos en julio, más teniendo en cuenta por los últimos datos. Si se hubieran estropeado los datos, pues probablemente, pero no se han estropeado del todo, ni el Producto Interior Bruto, ni el PCE, ni nada. Evidentemente sigo teniendo ese miedo, que ya saben que he mencionado en alguna ocasión, de que en agosto los datos tropiecen de verdad. Pero bueno, me voy un poco más calmado con los datos que hemos visto esta semana. Aquí tienen como los mercados, bueno, pues están dando una probabilidad de solo un 4,7% de que el miércoles se bajen los tipos de interés. Y bueno, pues los datos tanto de Producto Interior Bruto de ayer como de PCE de hoy me hacen darme cuenta de que esa reflexión que hice hace ya unas semanas sobre que estábamos
estábamos llegando a ese punto de equilibrio, de balance, en el que los datos económicos malos ya no van a ser positivos para el mercado y unos datos positivos para el mercado ya no van a ser malos, pues creo que ya lo hemos roto, creo que ya estamos en ese punto de equilibrio y que ahora viene el cambio. ¿Por qué se ha dado esta situación? Porque claro, los que llevéis siguiendo el mercado los últimos meses, pues es para vosotros habitual que unos datos económicos malos sean positivos para el mercado porque traen consigo bajadas de tipos. Bueno, eso se ha dado básicamente porque estábamos en un ciclo inflacionario, en un ciclo económico normal, un ciclo económico de expansión. Evidentemente esto no ocurre, un dato económico fuerte es positivo para los mercados, pero oye, en un momento donde la inflación era tan elevada, donde las políticas monetarias son restrictivas, pues lo que se quiere es que la economía reaccione a esas políticas monetarias y que se desacelere, ¿no? Por eso se celebraban esos datos económicos débiles, pero quiero dejar claro que esto no es lo normal y que no es lo habitual en un ciclo económico o en un momento del ciclo más sano. Fíjense que eso también hace evidencia desde Goldman Sachs el día de hoy. Fíjense, dicen: ayer fue la primera vez en mucho tiempo que los mercados celebraron datos positivos. El PCE trimestral fue alto, bueno, muy en línea con lo esperado, dicen alto pero muy en línea, y el PIB trimestral fuerte, y los rendimientos y las acciones subieron después de los datos. Bueno, las acciones subieron y los rendimientos cayeron. Fíjense que los rendimientos a 10 años se encuentran por debajo del 4,2%. No sé si he hecho la traducción mal, porque en inglés lo he leído bien y aquí lo estoy leyendo al revés. No sé si es que me pensaba yo que decía eso o he hecho la traducción un poco mal. Esto es testimonio de un mercado que ahora está más preocupado por el empleo y la desaceleración económica, ya que la inflación descontrolada ya no es una preocupación principal para los mercados, con las expectativas de inflación bien ancladas. Esto también es algo que añadía a mi reflexión de hace unas semanas. Por ejemplo, en países como España, en países como Estados Unidos, la inflación está claramente estabilizada. Por ejemplo, donde hay más problemas con la inflación es en Reino Unido, que sí está teniendo ahora unas tasas interanuales del 2%, pero oye, el efecto base se está comparando con unas tasas casi cercanas al 9%. Por tanto, eso es algo que hay que tener en cuenta. En Estados Unidos, en España, sí que es cierto, el PCE, el deflactor no, pero el dato de IPC normal, tanto de Estados Unidos como de España, se está comparando ya con datos del 3%, es decir, con datos de hace un año equiparables. Por ejemplo, el último dato de inflación de España del mes de junio se comparaba, salió superior al 3%, pero se comparaba con un dato de junio del año 2023 por debajo del 2%, 1,9%. Por tanto, son comparaciones que ya dan una estabilización a los datos. El problema, bueno, pues que la estabilización está por encima de los objetivos, pero sí que es cierto que tampoco es un riesgo de que se vaya a reacelerar en el corto plazo. Ahora lo que hay que hacer es mantener políticas monetarias restrictivas, ir quizás un poco volviendo a ese ciclo de políticas monetarias expansivas, pero tratar de mantenerlas restrictivas para que la inflación, sobre todo los servicios, vuelva al terreno de juego, que es ese 2%. Dicho esto, vamos a hablar de la situación del mercado, de esa gamma negativa. Fíjense cómo en este momento, a falta de 20 minutos para el cierre de sesión, el S&P 500 rechaza ese nivel de 5.500 que ha llegado a superar. Bueno, no ha llegado ni siquiera a superar el día de hoy, pero ha llegado a aproximarse, pero es un nivel que rechaza. Vamos a ver un poquito cuál es la situación del mercado en estos momentos. La gran rotación se mantiene. Fíjense que la ruptura de Russell 2000 y S&P 500 está en sus niveles más amplios desde febrero 2000. Aumenta un 9% en el mes hasta la fecha. En los últimos 24 años en promedio, sí que es cierto que agosto y septiembre son los únicos 2 meses de baja para el Russell 2000. Menos 11,2% en el 2022 y menos 11,91% en el 2023 combinado. Bueno, esto es algo que ya sabemos que la estacionalidad de cara al mes de agosto, sobre todo las primeras 2 semanas del mes de agosto, para el Russell 2000 son bastante débiles. No es nada nuevo, ya lo hemos mencionado en alguna ocasión. Y de ahí un poco la reflexión de, oye, esta arrancada es la buena, es decir, este movimiento que está habiendo en este momento, fíjense que es un movimiento muy fuerte frente al S&P 500, ¿tiene continuidad o tiene capacidad de tener continuación? Bueno, pues oye, viendo un poco los resultados empresariales que se vienen, liquidez y estacionalidad débil en agosto, y sobre todo yo creo el mayor lastre que puede haber para el Russell 2000 es un tropiezo económico. De momento eso parece que no va a ocurrir, de momento
momento nos salvamos. Pero a mí el dato que quiero ver es el del 5 de agosto, que es el ISM servicios, porque sería un segundo mes en caso de caer en terreno de contracción, sería un segundo mes en terreno de contracción, y eso sí que sería una muestra clara de debilidad, porque está muy bien esos datos de Producto Interior Bruto más fuerte de lo esperado. Evidentemente hay un poquito, o sea, hay que mirarlo bien, hay un gran aumento de la parte gubernamental, un aumento de inversión, es decir, el consumo personal ha aumentado, pero tampoco es nada del otro mundo. Pero sí que es cierto que un segundo dato de ISM servicios, que es un dato mucho más actualizado, porque al final el Producto Interior Bruto estamos hablando del segundo trimestre, eso ya es pasado, sería preocupante. Fíjense lo que nos dicen: el consenso se ha formado en torno al potencial de una corrección debido a variedad de factores que influyen: la posición de los CTA sistemática, control de volatilidad del límite superior, resultados empresariales, recorte de tasas en septiembre, incertidumbre electoral, sesgos estacionales negativos para agosto. Bueno, todo este ruido que se ha mencionado también en este canal en numerosas ocasiones. Sin embargo, sí que es cierto que es imposible predecir este máximo, es decir, es imposible predecir si el Russell 2000 va a seguir teniendo esta continuidad frente al S&P 500. Yo llevo diciendo todo el año 2024 que ponderó, o que estaría bien ir ponderando un poco más a las pequeñas compañías, pero que ni mucho menos hay que dar la espalda a las grandes tecnológicas. De hecho, ahora con estas correcciones, ojito, porque tenemos resultados la semana que viene, ya sabemos que el posicionamiento es muy alto, ya sabemos que las estimaciones se han revisado mucho al alza, ya sabemos que la valoración puede también en algunas compañías, porque en otras no, ser un poquito elevada, sobrevalorada, y en conjunto pues evidentemente. Pero evidentemente también sabemos que ha corregido considerablemente las últimas 2 semanas y que eso puede dar mayor margen a que haya ciertas sorpresas, que a lo mejor no se alcanzan los máximos históricos, no, pero oye, la reacción posterior a los datos puede ser positiva, porque esta semana hemos visto grandes liquidaciones, por ejemplo en Alphabet, que los resultados no eran nada del otro mundo. Ayer se vio también lastrada por comentarios por temas relacionados con OpenAI, Microsoft y demás, pero sí que es cierto que la reacción de resultados no eran resultados tampoco decepcionantes, como se dicen por ahí, pero sí que es cierto que ese cúmulo de posicionamiento, estacionalidad, posicionamiento, estimaciones, valoración, pues pesa mucho, y ahora con este recorte, pues ojo, ya lo hablaremos este fin de semana, pero puede tener un poquito mayor potencial. Evidentemente, como digo, imposible predecir este cambio o este no cambio. Sí que es cierto que la situación económica va a jugar un punto importante, y otro punto importante, resultados empresariales. Evidentemente, lo cierto es que, bueno, cuando hay un movimiento tan fuerte del Russell 2000 frente al S&P 500, las siguientes semanas sí que se puede mantener, pero puede corregir un poquito, es decir, puede tener mejor rendimiento, pero no tan exagerado. Eso evidentemente es algo que puede ser muy obvio, tanto a la baja como al alza, que esto no es uno sube y otro baja, no, también puede caer los dos, pero que caiga menos el Russell 2000. Esto es algo que creo que hay que tener en cuenta, pero de momento, oye, la fortaleza del Russell 2000 está ahí, y yo sigo apostando a ello, sobre todo viendo ese ciclo de bajadas de tipos, y que van a ser las principales beneficiadas. Que sea esta la arrancada buena o no, pues lo cierto es que no lo sé. Uno de los puntos más importantes en este momento es irse a donde está el dinero, ¿no? ¿Y dónde está? ¿Dónde se mueve ahora mismo? Bueno, pues fíjense, los volúmenes de opciones están negociándose en máximos, aproximadamente 52 millones de contratos por día durante las últimas 2 semanas, en comparación con los volúmenes de efectivo. Fíjense que tenemos en grises los volúmenes de efectivo, y en el que no llegan a 42 millones de contratos, y en azul, lo tenemos aquí, las opciones que superan los 50 millones de contratos. Es decir, ahora mismo donde está el juego, y también yo creo que en agosto con esas vacaciones un poquito, que muchos operadores estarán de vacaciones, el juego está en el mercado de opciones. ¿Y qué ocurre en el mercado de opciones? Bueno, pues que como comentábamos en el día de ayer, el nivel 5500 del S&P 500 es fundamental. ¿Por qué? Porque por debajo de ese nivel ya nos avisaba Spot Gamma que la gamma era negativa. ¿Qué significa esto de la gamma? Bueno, pues fíjense, esa gamma positiva que ha estado muy presente en muchos momentos del año, especialmente las primeras semanas de julio. Fíjense, aquí tenemos la gamma, esto es las primeras semanas de julio, y ha sido uno de los principales impulsores del mercado, que impedía que el mercado corrigiera, porque cuando la gamma es larga es muy complicado, se necesita mucho dinero para ir contra la tendencia, y cuando la gamma es negativa ocurre un poco lo contrario.
De ahí que los movimientos genuinos del mercado, si no hay ningún catalizador, pues en estos momentos sean a la baja a partir de mitad de sesión y en la primera semana de julio sean al alza. Por tanto, yo la gamma la utilizo mucho para esos movimientos genuinos del mercado. Es decir, cuando la gamma es larga, los movimientos genuinos del mercado siempre van a ser al alza. A partir de mitad de sesión, por mucho que ocurra, si no hay un catalizador muy grande, va a ir al alza. Y con la gamma negativa va a ir a la baja. ¿Qué es lo que puede cambiar esta gamma? Pues sobre todo un catalizador. Por ejemplo, si el dato de PCE de hoy quizás hubiera salido... Bueno, es que creo que ha sucedido un poco lo que mejor, pero si sale un poquito por debajo, solo un poquito, que no haya riesgo de desaceleración, y pues a lo mejor habría pegado un salto, ¿no? O con los resultados empresariales, si salen positivos la semana que viene, pues puede provocar ese salto en el mercado que rápidamente haga cambiar de gamma negativa a gamma más larga, más positiva. Por tanto, esto es algo que hay que tener en cuenta y sobre todo fundamental para esos movimientos genuinos del mercado. Y fíjense, si nos vamos a este gráfico, bueno, hemos hablado del 5.000 puntos, perdón, de la pérdida de 5.500, otro soporte importante que también está funcionando y funcionó en el cierre ayer es ese 5.400, ahí 5.500, 5.400 son los niveles más importantes. Goldman nos dice, que es este gráfico que estamos viendo, fíjense cómo ha cambiado la gamma de estar en niveles récord largos a estar en este momento a los niveles más negativos o cerca de los niveles más negativos del año en cuanto a gamma negativa. Fíjense que ahí estaba, por ejemplo, en la corrección de abril. Por tanto, esto es algo que hay que tener en cuenta y que, bueno, pues ya he explicado un poco las implicaciones que esto tiene. Así que, bueno, ¿qué va a hacer el mercado? Bueno, pues el vídeo del domingo va a ser importante porque creo que viene una de las semanas más importantes del verano, ¿eh? Creo que la semana que viene es fundamental, mucha presentación de resultados, datos macro también importante sobre todo en cuanto al empleo. Recordemos que la regla SAM, esa regla de que predice las recesiones, está cerca de activarse. Bueno, la semana que viene va a estar un poco más difícil de activarse porque se elimina el mes de julio. Ya lo explicaré ese día, pero bueno, sí que es cierto que la tasa de desempleo está aumentando. Básicamente es a lo que voy, que el empleo se está enfriando y ojito con los datos, porque los datos del viernes que viene van a ser de los datos, van a ser del mes de julio. Y en el mes de julio, recordemos que las peticiones iniciales de subsidio han saltado a máximos desde agosto de 2023 y a máximos desde noviembre de 2021. Se mantienen en niveles muy elevados. Algo que hay que tener en cuenta. Venga, dicho esto, vamos al cierre de sesión y de semana. Si empezamos por Europa, el Eurostock 600, oye, ha recuperado un poco terreno. Ayer hablábamos de que perdían niveles de rango, más que soportes, niveles de rango. El día de hoy han logrado por lo menos cerrar la semana en rangos. Fíjense, el Eurostock 600 sube 0,83, futuros de Eurostock 50 más 1,36, DAX alemán más 0,65, CAC francés más 1,22%, IBEX más 0,18, Reino Unido más 1,44%, gran fortaleza, Italia más 0,17, Suiza más 1,58, Países Bajos más 1,29. Los resultados empresariales que han estado presentando bastante volatilidad y sobre todo negativa durante las últimas 2 semanas, hoy parece que ha cambiado un poquito la cosa y tenemos estos rebotes. Si echamos un vistazo a los rendimientos, ambos a la baja, rendimiento alemán a 10 años 2,4, francés 3,11. Se mantienen, oye, niveles mínimos de las últimas semanas, todavía muy lejos de estos niveles mínimos que se tocaron, por ejemplo, a finales de diciembre. Si nos vamos a Asia, Nikkei japonés, pues fíjense, menos 1,53% después de que su rendimiento se sitúe en el 1,05 y después de que el yen japonés en el día de hoy en estos momentos esté mostrando ligera fortaleza. Hemos tenido datos importantes en Japón. Como hemos conocido el dato de inflación de Tokio, fíjense que se situó en el 2,2% interanual en julio, un poquito por encima del 2,1% de junio, pero en línea con el consenso. Sí que es cierto, bueno, que la subyacente ha caído al 1,5, no han sido datos muy malos, pero bueno, sí que es cierto que sigue mostrando cierta presión, ¿no? En este momento solo hay un 30% de probabilidades de que el miércoles 31 de julio el Banco de Japón lleve a cabo subidas de tipos. Ya saben que ya ha anunciado la reducción del QE, ya lo anunció en junio. A mí me sorprendería bastante una
una bajada de tipos sin previo aviso. El Banco de Japón es muy de avisar. Ya avisó el mes pasado que iba a llevar esta reducción, que iba a llevar a cabo esta reducción de bonos, de compra de bonos, perdón. Pues si quiere llevar a cabo bajadas de tipos, supongo que lo anunciará antes de realizarlo. Pero bueno, nunca se sabe lo que puede ocurrir con los japoneses. Si nos vamos a India, subía un 1,76% el día de hoy, muy cerquita de máximos históricos, y el Hansen sin grandes cambios ha ido de más a menos el día, cierra con una subida de un 0,10%, y ojito porque los operadores de acciones chinas en corto están deshaciendo sus posiciones. Esto puede favorecer al mercado. ¿Por qué están deshaciendo sus posiciones? Pues sobre todo por tema regulatorio. Están capando mucho la venta de acciones, están capando mucho que se pueda invertir en corto para no afectar al mercado, y bueno, pues a partir del 31 de julio entran en juego algunas medidas y eso obliga que tengan que deshacer posiciones. Podría ser un impulsor del mercado. No jugaría tampoco mucho con ello. Si nos vamos a Wall Street, en el día de hoy, a falta de 8 minutos para el cierre de sesión, vemos como el Dow Jones está siendo el gran ganador. Fíjense, sube un 1,61%. En general todos los sectores están siendo positivos el día de hoy, una muestra clara de ese rebote, pero sí que es cierto que industrial se está viendo muy favorecido, real estate y materiales básicos también. Evidentemente eso pondera mucho en el Dow Jones, que recupera los 40.000 puntos, perdón. El S&P 500 también sube un 1,02, fundamental a ver si cierra por encima de los 5.500, parece complicado, gamma negativa, pues ya saben, presión más bien a la baja. El equiponderado un poquito mejor, 1,37%, Nasdaq más 0,8%, un poquito más de debilidad, y el Russell 2000 de nuevo un comportamiento superior. Sí que es cierto que ha intentado alcanzar este máximo del 17 de julio, de momento no ha podido, rango lateral, consolidación, oye, pues puede que dé ciertas oportunidades. Al final no hay que perseguir mucho los precios, al final todo en un movimiento alcista, en un rango alcista, da ciertas oportunidades y es lo que hay que saber aprovechar. El Russell 2000, como digo, no tengo todas conmigo, evidentemente estoy en el Russell 2000, estoy durante todo el año, también me las he comido dobladas durante todo el año, pero sí que es cierto que no estoy del todo conmigo con que vaya a ser esta la buena, el impulso positivo, sobre todo porque hay mucho catalizador, una estacionalidad mala, agosto me da un poquito de miedo, pero bueno, sí que es cierto que en caso de que vuelva a rango, pues se puede aprovechar, por supuesto. Si seguimos un poquito, si nos vamos a los 7 magníficos, fundamental la semana que viene que tenemos por delante, pues fíjense cómo va a cerrar la semana en negativo, va a cerrar su peor semana desde que salió este ETF de los 7 magníficos, corrige desde el 16 de julio que fue el máximo, fíjense que corrige un 12,31%, Apple en negativo, Microsoft ligero rebote el día de hoy, Nvidia pues un poquito de rebote también, pero de más a menos, Amazon 1,2%, es una de las compañías más baratas que veo para de cara a la semana que viene. Google menos 0,54%, Meta sube más 2,41%, pero bueno, ya ven como el movimiento de hoy es más bien rebote, y Tesla ligeramente abajo el día de hoy. Si volvemos al tablero, vamos a ver cómo los rendimientos americanos caían el día de hoy, fíjense, 4,19, por debajo del 4,2% para los rendimientos americanos a 10 años. Bueno, el dato de PCE ha estado en línea, no ha sido superior a lo esperado ampliamente, pues oye, no ha cambiado mucho tampoco en las probabilidades de bajadas de tipos. El VIX recoge un poco de terreno después del salto hasta casi los 20 de la semana o durante esta semana, y bueno, va a cerrar la semana más bien neutral. West Texas un poquito abajo también, $77. El oro, ligero salto después de las pérdidas de estos días, pero bueno, se mantiene cerca de la resistencia de los 2.400. Bitcoin positivo el día de hoy, supera el 3%, 67.700 arriba el día de hoy. Si nos vamos al TLT, bueno, pues evidentemente la caída de los rendimientos, una caída mayor en el tramo corto que en el tramo largo, algo que evidentemente va a ocurrir y va a ser lo que va a mandar en las próximas semanas, pero el TLT arriba de 93 el día de hoy. Y el dólar sin grandes cambios, no ha tenido grandes cambios tampoco en la semana, está esperando un poco a que haya fuertes movimientos, pero fíjense, pues 0,11, una semana pues más bien neutral, la verdad, fíjense, si es que
menos 0,04% de cambio. Frente al euro, bueno, pues tampoco grandes cambios, pero sí que es cierto que ligeramente fortalecido el dólar y sobre todo la semana ha sido muy fuerte para ese par USD-JPY, una gran fortaleza del yen, posiblemente con intervenciones, saldremos de dudas muy pronto con ese informe del Banco de Japón, porque no se anuncian las intervenciones, habrán vendido deuda estadounidense para comprar yenes. También evidentemente pues nos vamos acercando al miércoles 31 de julio, que se llevará a cabo esa reducción del QE, y oye, pues se está poniendo sobre la mesa también que se puedan aplicar subidas de tipos o al menos anunciar. Y esto también está afectando al mercado porque se está deshaciendo este carry trade. Carry trade es muy simple, lo que significa básicamente es una estrategia que implica pues pedir prestado en yenes, que es mucho más barato, y obtener rentabilidad en dólares, que está pagando un rendimiento mucho mayor, ¿no? Es jugar con este tipo de, con estos tipos de interés de diferentes países. ¿Qué ocurre? Pues que esto se deshace cuando o bien el Banco de Japón sube tipos o bien la Reserva Federal baja tipos de interés, algo que va a ocurrir, que es inminente. Por tanto, está deshaciendo este carry trade se está deshaciendo, lo que implica pues que los fondos que están llevando a cabo estas estrategias tengan que desapalancar sus posiciones para intentar cubrirlas. Evidentemente, esto es algo que también es importante. Así que nada, poco más tengo que decir, la verdad, en el día de hoy, cierre de semana. Espero que hayan tenido una feliz semana. Si les ha gustado, dejen un like, un comentario y nos vemos el domingo. Chao.